Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Porque hoy, amigos, les traigo un vídeo que, no saben. Estoy que no me lo creo, de verdad. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del famosísimo Can Yaman. Sí, el mismo, el que nos hace suspirar a todos con su sonrisa, su mirada y, bueno, ya saben. Hoy vamos a desentrañar algunos secretos, algunas confesiones explosivas que el mismísimo Can Yaman ha compartido en una entrevista íntima realizada en Estambul. Sí, leyeron bien. Una entrevista imperdible que nos va a dar una ventana a la vida del actor turco más allá de la pantalla. Vamos a descubrir detalles que quizás no sabían, que quizás los van a sorprender y que, sin duda, los van a dejar pegados a la pantalla. Así que si son fans de Can Yaman, o si simplemente sienten curiosidad por conocer un poco más sobre este hombre que ha conquistado corazones alrededor del mundo, este vídeo es para ustedes. No se lo pueden perder. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben, así no se pierden nada de lo que les traigo. Ahora sí, comencemos con este viaje increíble al corazón de Can Yaman. Bueno, para ponerlos en contexto, esta entrevista se realizó en Estambul, en un ambiente íntimo, donde Can se sintió cómodo y dispuesto a abrir su corazón. No fue la típica entrevista formal, sino una conversación cercana, casi como una charla entre amigos, y eso, amigos, es lo que hace que este material sea tan especial. ¿Por qué? Porque nos permite ver a Can Yaman de una manera más auténtica, más humana, más allá del personaje. La locación elegida fue un acogedor estudio con vistas al Bósforo, un lugar que evoca la esencia misma de Estambul y que, sin duda, contribuyó a crear la atmósfera propicia para una conversación sincera. Uno de los primeros temas que se abordaron fue su infancia. Can habló de su familia, de sus padres, de cómo creció en Estambul. Reveló que tuvo una infancia normal, llena de juegos, amigos y sueños por cumplir. Contó que desde pequeño siempre tuvo una gran pasión por el deporte, especialmente por el baloncesto, y que dedicaba gran parte de su tiempo a practicarlo. Imagínense a Can Yaman, el galán de las novelas, corriendo por la cancha. Nos contó que de niño era un chico muy enérgico, siempre en movimiento, y que el baloncesto le ayudó a canalizar esa energía y a desarrollar valores como el trabajo en equipo y la disciplina. Nos reveló que incluso hoy en día, sigue disfrutando de jugar al baloncesto cuando tiene tiempo libre, y que le gusta mantenerse activo físicamente. Pero lo que realmente me sorprendió fue cuando contó sobre su sueño de convertirse en abogado. Sí, amigos, antes de ser actor, Can Yaman estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe. Increíble. Nos revela que tiene un lado intelectual, un lado que tal vez no todos conocíamos. Y es que después de graduarse ejerció como abogado durante un tiempo. Imaginen a Can Yaman defendiendo causas en un juzgado. Definitivamente un hombre con múltiples facetas. Nos relató que si bien siempre sintió una inclinación por el mundo del espectáculo, también tenía un fuerte sentido de la justicia y un deseo de contribuir a la sociedad. La abogacía le permitía canalizar ese deseo, y nos contó que disfrutó mucho de su tiempo como abogado, especialmente de la investigación y el análisis de casos. Claro, eventualmente el destino lo llevó por el camino de la actuación, pero el hecho de que tuviera una formación en derecho nos habla de su disciplina, de su inteligencia y de su capacidad de afrontar retos. Y esto sin duda, influyó en su éxito posterior como actor. Can nos confió que la formación en derecho le proporcionó herramientas valiosas, como la capacidad de comunicación, el análisis crítico y la capacidad de ponerse en la piel de otros, habilidades que le han sido muy útiles en su carrera como actor. Ahora, hablemos de su carrera. ¿Cómo fue que Can Yaman decidió convertirse en actor? Pues según nos cuenta, todo comenzó casi por casualidad. Un amigo lo animó a tomar clases de actuación y poco a poco se fue enamorando del arte de interpretar. Empezó a participar en pequeños papeles, hasta que llegó su gran oportunidad, la serie Dolunay, que en español conocemos como Luna Llena. Nos relató que al principio no estaba muy seguro de si la actuación era lo suyo, pero que a medida que avanzaba en las clases y participaba en pequeños proyectos, fue sintiendo una conexión cada vez mayor con el mundo de la interpretación. Nos contó que le atraía la posibilidad de explorar diferentes emociones, de ponerse en la piel de personajes diversos y de contar historias que pudieran tocar el corazón de la gente. Y aquí es donde la historia se pone interesante,
porque nos revela cómo este papel cambió su vida para siempre. Dolu Nay fue un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. Su personaje Ferit Aslan conquistó a millones de espectadores con su encanto, su romanticismo y su personalidad. Y fue a partir de ahí que la fama de Can Yaman explotó. Recordó con cariño el rodaje de Luna Llena, destacando la buena química que tenía con el equipo y la emoción que sentía al ver cómo la serie conectaba con el público. Nos confesó que al principio, la fama repentina le abrumó un poco, pero que aprendió a manejarla y a valorar el cariño de sus fans. En la entrevista, Can compartió sus sentimientos sobre el éxito. Habló de la responsabilidad que conlleva la fama, de la presión de mantener un buen desempeño y de la importancia de ser humilde y agradecido con sus fans. Y me encanta que hable así. Demuestra que a pesar de la fama, mantiene los pies en la tierra y valora el cariño y el apoyo de sus seguidores. Nos contó que intenta ser siempre consciente de la responsabilidad que tiene como figura pública y que se esfuerza por ser un buen ejemplo para sus fans, especialmente para los más jóvenes. Pero lo mejor de todo, es que nos contó sobre el gran desafío que supuso su papel en la serie Erkénthicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Fue esta serie la que lo consagró como un ícono internacional. Y es que el personaje de Can Divid, con su personalidad aventurera, su espíritu libre y su innegable atractivo, cautivó a audiencias de todo el mundo. Yo misma, confieso, quedé completamente enamorada. Nos contó que la preparación para el papel de Can Divid fue intensa, y que tuvo que trabajar mucho para meterse en la piel del personaje. Investigó sobre la vida de los fotógrafos de moda, aprendió a tomar fotografías y se preparó físicamente para las escenas de acción. Y hablando de Erkénthicus, también nos reveló detalles sobre su relación con Demet Özdemir, su compañera de reparto. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los rumores sobre un posible romance fuera de la ficción no se hicieron esperar. Can, con su característica honestidad, habló sobre su amistad con Demet, sobre lo mucho que la admira como actriz y sobre la importancia de la conexión que tuvieron para el éxito de la serie. Nos contó que Demet es una gran profesional, con mucho talento y un gran corazón, y que se siente muy afortunado de haber compartido este proyecto con ella. También nos confesó que la conexión que tuvieron en la pantalla fue muy natural, y que eso contribuyó a que la serie fuera tan exitosa. También nos compartió sus planes a futuro. Nos habló de sus próximos proyectos, de sus sueños y de sus aspiraciones. Y lo que más me emocionó, es que demostró tener una gran pasión por su trabajo, por seguir aprendiendo y por seguir creciendo como actor. Nos contó que tiene varios proyectos en mente tanto en Turquía como en el extranjero, y que está muy emocionado por empezar a trabajar en ellos. También nos reveló que le gustaría explorar diferentes géneros y personajes, y que está abierto a asumir nuevos retos y desafíos. Además, en la entrevista, Can Yaman tocó temas más personales. Habló sobre sus aficiones, sobre sus gustos, sobre lo que le gusta hacer en su tiempo libre. Nos contó que le encanta viajar, descubrir nuevos lugares y conocer nuevas culturas. También nos habló de su pasión por la gastronomía, y reveló algunos de sus platos favoritos. Imagínense a Can Yaman cocinando en su casa. Nos confesó que le encanta probar la comida de diferentes países, y que disfruta mucho de cocinar para sus amigos y familiares. También nos contó que le gusta practicar deportes, leer, escuchar música y pasar tiempo con sus seres queridos. Otro tema muy interesante que abordó fue su relación con sus fans. Can es conocido por ser muy cercano a sus seguidores, por responder a sus mensajes y por tratar de estar en contacto con ellos a través de las redes sociales. En la entrevista nos contó lo importante que es para él el cariño y el apoyo de sus fans, y cómo eso lo motiva a seguir adelante. Nos confesó que se siente muy agradecido por el amor y el apoyo que recibe de sus fans, y que siempre intenta estar en contacto con ellos a través de las redes sociales. Nos contó que le gusta leer sus mensajes, responder a sus preguntas y compartir con ellos momentos de su vida personal y profesional. También compartió algunas reflexiones sobre la vida, sobre la importancia de ser feliz y de vivir el presente. Y es que, amigos, Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también una persona con una gran sensibilidad y con una visión muy positiva de la vida. Nos contó que intenta vivir cada día con alegría y gratitud, y que siempre trata de aprender de sus errores y de superarse a sí mismo. Nos reveló que le gusta rodearse de personas positivas y que le transmiten energía, y que intenta evitar las situaciones y las personas que le restan energía. En la entrevista, también pudimos conocer su lado más humano.
Habló de sus miedos, de sus inseguridades y de cómo ha logrado superarlos. Y es que al final del día, Can Yaman es una persona como nosotros, con sus sueños, sus miedos y sus desafíos. Nos confesó que como cualquier persona, tiene momentos de duda y de inseguridad, pero que ha aprendido a aceptarlos y a superarlos. Nos contó que le ayuda mucho el apoyo de sus amigos y familiares, y que también recurre a la meditación y a la reflexión para encontrar la paz interior. Por ejemplo, nos confesó que a veces le cuesta lidiar con la presión mediática y con la atención constante de los medios. Pero a pesar de todo, ha aprendido a proteger su privacidad y a enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo y su bienestar. Nos contó que intenta mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, y que se esfuerza por mantener su privacidad lo más posible. Nos reveló que le ayuda mucho el deporte, el contacto con la naturaleza y el pasar tiempo con sus seres queridos para mantener la calma y la serenidad. Y finalmente, y esto me pareció súper importante, habló sobre su compromiso con causas sociales. Can Yaman es un hombre comprometido con el mundo que le rodea, y participa activamente en diferentes iniciativas solidarias. Nos contó sobre su labor en favor de la infancia, de la educación y del medio ambiente. Un grande sin duda. Nos reveló que siempre ha tenido una gran sensibilidad hacia las personas que sufren, y que le gusta contribuir a mejorar el mundo en la medida de sus posibilidades. Nos contó que participa en diferentes iniciativas solidarias, como la protección de los niños, la educación y la protección del medio ambiente. También nos contó que le gusta utilizar su fama para dar visibilidad a estas causas, y que anima a sus fans a participar en ellas. Ahondando un poco más en estos temas, Can nos compartió detalles específicos sobre su participación en diversas organizaciones benéficas. Nos habló de su apoyo a fundaciones que se dedican a la protección de la infancia, especialmente a aquellas que se enfocan en la educación y el bienestar de los niños en situaciones vulnerables. Nos explicó que cree firmemente en el poder transformador de la educación y que está comprometido a apoyar iniciativas que brinden oportunidades de aprendizaje a los niños, independientemente de su origen o circunstancias. También nos contó sobre su interés en la protección del medio ambiente. Reveló que está preocupado por el impacto del cambio climático y que busca maneras de contribuir a la preservación del planeta. Nos explicó que apoya iniciativas que promueven la sostenibilidad, la conservación de los recursos naturales y la lucha contra la contaminación. Además, nos confesó que trata de adoptar prácticas sostenibles en su vida diaria, como reducir su consumo de plástico, utilizar energías renovables y apoyar a empresas que tienen un enfoque responsable con el medio ambiente. En este sentido, nos contó una anécdota que ilustra su compromiso con estas causas. Recordó una visita que realizó a una escuela en una zona rural, donde pudo compartir tiempo con los niños y conocer de primera mano sus necesidades y aspiraciones. Nos explicó que esa experiencia le conmovió profundamente y que lo impulsó a redoblar sus esfuerzos para apoyar a las organizaciones que trabajan en favor de la infancia. En resumen, esta entrevista íntima nos ha permitido conocer a Can Yaman de una manera más profunda, más allá de la imagen que proyecta en la pantalla. Hemos descubierto a un hombre talentoso, inteligente, sensible, humilde y comprometido. Un hombre que, a pesar de la fama, mantiene los pies en la tierra y valora las cosas importantes de la vida. Y eso, amigos, es lo que lo hace aún más admirable. Hemos explorado su infancia, su formación académica, su carrera como actor, sus planes a futuro, sus aficiones, su relación con sus fans y su compromiso con causas sociales. Hemos visto su lado más humano, sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Y todo esto nos ha demostrado que Can Yaman es mucho más que un rostro bonito. Es un hombre con una gran personalidad, con una gran sensibilidad y con una gran pasión por la vida. Esta entrevista, con sus preguntas perspicaces y las respuestas sinceras de Can, nos regaló un retrato íntimo de un hombre que, a pesar de su éxito, permanece conectado con sus raíces y con los valores que lo han formado. Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también una persona que se preocupa por el mundo que lo rodea y que utiliza su plataforma para hacer una diferencia positiva. La entrevista no solo abordó los aspectos profesionales y las aficiones de Can, sino que también exploró su perspectiva sobre la vida, el éxito y la felicidad. Can compartió su filosofía, resaltando la importancia de vivir el presente, de ser agradecido por las oportunidades y de rodearse de personas que lo impulsen a crecer. Nos contó que para él la felicidad no está ligada a la fama o a la riqueza, sino a la paz interior, a la conexión con él. Os demás y a la satisfacción de hacer lo que ama.
Adicionalmente, Can Yaman se tomó el tiempo para hablar de su proceso creativo y de cómo se prepara para interpretar sus personajes. Nos reveló que se sumerge en la investigación y en el estudio de la psicología de los personajes que interpreta, buscando comprender sus motivaciones y sus emociones. Nos contó que le gusta trabajar en equipo con sus compañeros de reparto y con el director, buscando siempre la autenticidad y la profundidad en sus interpretaciones. La entrevista fue un regalo para los fans de Can Yaman, pero también para todos aquellos que buscan inspiración y motivación en la vida. Can demostró que con esfuerzo, dedicación y pasión, es posible alcanzar los sueños y dejar una huella positiva en el mundo. En su reflexión final, Can Yaman agradeció a sus fans por su constante apoyo y cariño. Les dedicó unas palabras de aliento, animándolos a perseguir sus propios sueños y a vivir la vida con alegría y gratitud. Y nos dejó con una promesa, la de seguir trabajando arduamente en su carrera, explorando nuevos horizontes y compartiendo su talento con el mundo. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad me sentí muy emocionada al compartir esta información con ustedes, y espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de Can Yaman. Me sentí muy cercana a él, gracias a esta charla íntima, y creo que ustedes también. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué es lo que más admiran de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden dejarme sus me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, así no se pierden nada de lo que les traigo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.